De una vez. Sí, ya nuestras compañeras se van integrando, ¿no? Muy bien, Pues con la oración iniciamos. claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos traernos aquí, una vez más reunirnos para aprender de ti, de tu palabra. Te pedimos por esta reunión que te hagas presente y también por las personas que no están aquí, que no han podido o no han conocido de esta rama tan bonita que es la apologética. Danos valor, sabiduría, inteligencia para aprender de ti y sobre todo valor para salir afuera y hablar de ti sin temor. Danos también, Dios, la memoria para aprender pues, toda esta información que vemos. Permite que este mensaje también siga llegando, así como lo quisiste, hacia los demás hombres para su liberación. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, compañeros, vamos a iniciar esta ya última parte, ahora sí, los prometemos, de la comunión de los santos. Hemos visto ya varias cosas. No me había dado cuenta que, ajá, sí, ya es creo la parte 5 o 6. Ya, yo no tenía pensado que durara tanto, pero está bien, entre más completo sea mejor, ¿no? Ya quien se toma el tiempo de checarlo y ver los detalles, hay mucha riqueza en muchos versículos bíblicos, ¿no? Que también vamos a seguir viendo ahorita. Em, Esta parte a lo mejor, yo sé que ustedes que son muy católicos, o, bueno, me imagino, pues puede ser muy obvia, ¿no? Explicarla para ustedes de que, pues bueno, sí, ¿quién va a hacer esto? Pues bueno, aunque no lo crean, si hay católicos que andan metidos en esto. Bueno, dicen que son católicos y pues generalmente es gente que practica pues muy a medias, ¿no? Su fe. Entonces por eso caen, ¿no? En sincretizar o mezclar, combinar las creencias cristianas con otras religiones que no traen el mensaje de Cristo. E incluso traen un mensaje contrario que se contrapone a Cristo, ¿no? Pero hoy vamos a ver que ahí ocurre un fenómeno interesante de eso, de un choque de culturas entre la religión católica que nos traen de Europa acá en América y la mezcla, ¿no? Con algunas naciones africanas, especialmente Nigeria, Togo, ¿no? Esos países, también del centro y del occidente de África. Entonces, pues hay una mezcla de creencias de ellos con las nuestras. Y hay un especial énfasis en la mezcla o el sincretismo, se llama también, le dicen así en los libros, de la comunión de los santos con ellos, porque ellos traen, la mayoría de ellos, sí traen un politeísmo, aunque depende, ¿no? Si tú les preguntaras a algunos de ellos, te van a decir que creen en un Dios, pero la verdad es que le atribuyen muchas cosas que sí son divinas, ¿no? A seres que ellos dependiendo qué religión africana tomen, en general son así, creen en seres divinos. Entonces van a darse cuenta que van a equiparar, ¿no? A un santo con un ser divino del que ellos creen y lo van a mezclar. Entonces la celebración católica de un santo para ellos va a ser la celebración de una deidad de ellos. Va a ser equivalente y lo van a tomar así. Es una mezcla que traen ahí, una confusión. Entonces puede ser, ¿no? Que por las doctrinas de ellos o enseñanzas que ellos traen, haya católicos que se sientan tentados a practicarlas para ver si es cierto, ¿no? Que dan esos resultados que ellos dicen. Entonces, sin querer, pues, o queriendo, uno entra, ¿no? En eso por muchas veces por el pretexto de decir es que pues son sus santos o son los santos, ¿no? A los que les estamos pidiendo, que hemos venido enseñando, porque nosotros creemos en la comunión de los santos, eh, por qué lo hacemos, que no, para nosotros no son dioses y muchas cosas que hemos aclarado, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ir viendo eso. Ahorita aquí les pongo una imagen de un culto en la santería, ¿no? Como pueden ver, tienen elementos eh, semejantes en el sentido litúrgico al católico, bueno, en el sentido de que, por ejemplo, ellos emplean música, nosotros también, ellos emplean ofrendas, nosotros emplean, ya ahorita en el cristianismo empleamos una sola ofrenda, que es la Eucaristía, y pues ellos usan vela, nosotros también. Ahora, si ustedes le agregan que ahí ellos tienen imágenes de santos, pues bueno, nosotros también. Allí la cuestión es esa mezcla, ¿no? Que ahí el católico puede confundirse, entonces
puede acudir o va a ver que puede estar ahí porque pues hay algo ahí de su fe y otras cosas, ¿no? Que vamos a ir platicando más adelante. Eh, Hay que decir que en general, si uno checa todas las religiones, o la mayoría, pues las más populares de las religiones africanas, van a tener cosas en común. Por ejemplo, la mayoría de ellas carece de un libro sagrado. O sea, no es como nosotros en el cristianismo tenemos un canon, ¿no? Que le consideramos Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el hinduismo, pues tienen los escritos Vedas, ¿no? Los musulmanes tienen el Corán. Y así, pues cada religión tiene algún tipo de escritura sagrada, consideran palabra de Dios. Nosotros tenemos la Biblia, que ¿quién nos la dio? Bueno, los apóstoles, algunos de ellos escribieron. eh, es muy probable que hayan escrito más apóstoles, nada más que de las cartas rescatadas, pues son las que tenemos en la Biblia, ¿no? Y también, pues, bueno, hay múltiples autores, ya lo hemos visto, ¿no? Que escribieron la Biblia o estuvieron implicados. Entonces también tomamos algunas escrituras que tenía el pueblo judío como sagradas. Y estas personas son más de tradición, de transmitir de boca a boca, ¿no? De padre a hijo. Esto, así es como pues sería su revelación de ellos, digamos, ¿no? Entonces ellos van a carecer de una escritura sagrada. Y también carecen de un templo. No es como nosotros. Por ejemplo, en el pueblo judío había un templo central, ¿no? El de Salomón, y ahí todos iban a hacer el culto y todas las cuestiones religiosas, el pueblo judío ahí iba. Después de Cristo, en el año 70 después de Cristo se destruye ese templo. Lo destruyen los romanos, que eso ya lo vimos también. Y ahora resulta que los apóstoles nos enseñan que Cristo tiene un nuevo templo, que a su vez le llaman casa, templo, ¿qué más? Familia, que son casi sinónimos, todos ya los vimos, ¿no? En este cursito de los pactos. Y, y vamos a ver que también ese templo, pues dijo el Jesús que nunca iba a ser destruido, que también le llamamos iglesia, que no precisamente está limitado en cuatro paredes, ¿no? Como por ejemplo, el templo de Salomón, sino que la iglesia va a abarcar mucho más, va a tener un componente visible y uno invisible de los dos. No es como el protestantismo que dicen solo es invisible la iglesia, no. Sí, o sea, tiene un componente invisible, pero también es uno visible donde tú puedas identificar esa iglesia y no te puedas meter a cualquier congregación que digan que vienen de Cristo, ¿no? Entonces, en el caso de ellos no hay templo. Como es tradición familiar de ellos, su religión, eh, no hay una centralidad, así como un magisterio, ¿no? Que digas una autoridad, que digan, no, pues si hay dudas en esto, vamos a esta autoridad, como en la Iglesia Católica, por ejemplo. Por eso no hay una estructura sacerdotal, sí tienen sacerdotes, pero no es una estructura, un linaje organizado, central, ¿no? En teoría ahí, bajo algunos ritos, cualquiera podría ser sacerdote de cualquiera de esas religiones. Y lo que sí tienen bastante y mucha diversidad y mucha complejidad es que constan de muchas prácticas, ceremonias y rituales diferentes, dice, y que conforman la esencia de tal religión. Entonces, en principio, ellos van a creer en uno o más dioses y van a creer ellos también, la mayoría de ellos, que esos dioses o ese dios tiene emisarios como mensajeros, hagan de cuenta, espíritus. Entonces esos espíritus pueden obrar en favor de los humanos. Por eso también muchas de esas religiones creen que el Dios, fíjense, es interesante eso, creen que ellos que Dios no tiene un contacto con los humanos directamente, sino que es a través de espíritus o emisarios. Ah, bueno, entonces ahí ustedes se van a dar cuenta porque cuando llega el catolicismo, por ejemplo, a Cuba, a Brasil, a religiones, perdón, a países donde generalmente con el comercio de esclavos ya tenían a muchas personas de ascendencia africana, porque cuando les enseñan el catolicismo, ellos se les hace similar, ¿no? Con su religión. Dicen, bueno, nosotros también creemos en un Dios que tiene emisarios, ¿no? Entonces Cristo tiene sus santos, nosotros creemos en un Dios que también tiene emisarios. Y dependiendo de la religión va a tener un nombre diferente, no van a ser santos, ahorita lo vamos a ver. Entonces ellos encuentran pues, ese parecido, esa similitud, y tratan a su religión o cambia su religión. Entonces ya se imaginarán, imagínense, no hay un magisterio, no hay un sacerdocio, un linaje de sacerdotes así, ¿no? Que tenga un origen en común. No hay escritura sagrada y solo hay pura tradición oral. Entonces ya se imaginarán cómo es de cambiante, ¿no? Dependiendo del lugar o la familia con la que estés, los ritos pueden variar. Entonces puede cambiar bastante. Por eso la religión actual que ellos tienen generalmente ya está sincretizada, es decir, tiene componentes ya muy católicos, algunos de ellos, ¿no? Entonces no es una religión ya muy pura. Y eso es muy fácil de verlo, porque en África todavía se sigue practicando esa religión. Si tú vienes aquí a América,
ya te das cuenta que tienen componentes cristianos. Incluso hay religiones de ellos donde ya usan la cruz y hablan y piden le piden a Jesucristo. Y aún siendo ellos, por ejemplo, santeros, ¿no? O practicando el vudú, o estas religiones que vamos a ver. Entonces, digo, es algo interesante, pero pues son cosas que existen. Em, Otro aspecto en común que tienen es que acuden, por ejemplo, al espiritismo. Va a ser bien común eso. Bueno, para nosotros va a ser fácil identificar estos puntos, ¿no? Que dicen que los miembros pueden posesionarse de espíritus o deidades. Es decir, viven un trance místico. Y desde ahí ya vemos las diferencias. Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En el vudú, en esa religión, las personas también invocan algo que le llaman loas, los espíritus que son los loas, que sería el equivalente a los santos católicos. Entonces, solo por decirles el vudú, pero también las demás religiones hacen lo mismo con sus propios espíritus y dicen, no es que en este ritual vamos a invocar a la presencia, por ejemplo, de Erzulí, ¿no? Que se llama, un loa popular de ellos. Y Erzulí es una deidad femenina. Bueno, ahí va a depender, ¿no? De que le llamemos, si le llamamos deidad o no, porque habrá que preguntarles, ¿no? Porque algunos autores sí los mencionan como deidad o como espíritu solo. Pero bueno, aquí lo importante es esto. En cuanto a este punto del espiritismo, es que ellos van a decir, es que se va a posesionar sobre alguno de nosotros. Y supuestamente Erzulie es un espíritu femenino que se puede posesionar de un hombre o de una mujer y se dan cuenta cuando llega porque las personas que se posesionan de ese espíritu comienzan a actuar de manera muy provocativa y muy seductora, porque ella es la diosa del amor. ¿Y ustedes a quién creen que toman como diosa del amor en el catolicismo ellos? Pues a María. Y dicen que es María, ¿no? Entonces, pero digo, yo me pregunto, ¿cuándo María va a hacer eso y se va a comportar así? Pues nunca, claro que no. Entonces ahí es donde ves la mezcla, ¿no? Que ellos pueden referirse a Erzulie como María, la Virgen María. Y hay otras advocaciones de María en donde ellos pues le ponen, por ejemplo, un loa diferente. Entonces, supuestamente estos espíritus, ¿no? Estuvieron algunos dicen, no de ellos, es que están desde antes de la creación. Otros dicen, no, es que fueron humanos y cuando eran humanos vivieron una vida, digamos, con tanta devoción que cuando murieron se hicieron loas. Es decir, se hicieron trascendentes. Entonces digo, eso es interesante, ¿no? Porque es algo parecido, tiene una similitud en el cristianismo con que un humano, cuando vive una fe en Cristo, puede hacerse santo y pertenecer a la comunión de los santos. De ahí puede venir esa confusión, ¿no? De parte de ellos, cuando conocen el catolicismo, o lo viven, o lo ven en la misa. Fíjense que también hay generalmente un componente de adivinación cuando ellos invocan a los muertos, casi siempre se comunican de alguna manera con ellos, y tienen diferentes dinámicas para hacerlo. Hay veces que cuando el espíritu directamente se posesiona sobre una persona, que incluso ellos dicen pueden ser espíritus buenos o malos, de muertos o pueden ser loas, pero no es bueno acercárteles mucho porque si un espíritu de ellos trae un cuchillo te puede matar, dicen, ¿no? La otra vez estaba viendo eso, lo estaba leyendo. Entonces también no es un rito muy seguro, en ese sentido de que no saben, ¿no? Qué espíritu se va a posicionar y pues supuestamente si viven todos esos trances bajo una liturgia, ¿no? Que ellos establecen, digamos, un procedimiento. Entonces, directamente el espíritu les puede hablar, supuestamente puede tomar alcohol, puede fumar, puede pedirles alimentos los que más le gustan, y puede comunicarse con ellos, les puede contar cosas del mundo de los muertos. Y hay otros métodos de adivinación que he visto que los mismos sacerdotes lanzan algo parecido a los dados, pero no son dados, son varas o rayas de ceniza, cosas así, ¿no? Que son las que yo alcancé a estudiar y a ver. Y son procesos un poco complejos de interpretación, pero también buscan preguntar cosas del pasado, del futuro, y eso es común que también lo van a ver. El curanderismo es otra, ¿no? Que mucha gente va a acudir a estas prácticas porque si tú estás enfermo y resulta que no te han podido curar los doctores, vas a la iglesia, o a lo mejor ni vas a la iglesia, pero acudes al brujo, ¿no? Ese famoso dicho, no es que anda con los brujos. Bueno, casi siempre esos brujos se van a referir a estas religiones que les voy a hablar ahorita, van a pertenecer a alguna de estas, y van a decir que ellos tienen la cura, ¿no? Y que vamos a pedirle a los santos, y por eso vas a esos lugares, y ya tienen una Biblia, imágenes de santos, tienen su sábila y todas las artilugios supersticiosos que vimos la vez pasada, que no son compatibles con el cristianismo. Entonces, pues el católico se va a confiar, va a decir, bueno, aquí invocan a Dios, invocan a la Virgen María, pues aquí me van a curar, ¿no? Bueno, es lo que me dicen. Y, y ahí es donde te das cuenta, ¿no? Hay un dicho que me gusta mucho que dice bastante un sacerdote, bueno, lo decía, ya murió,
que Gabriel Amorth, bueno, yo creo el más famoso exorcista que trabajaba para el Vaticano, y él dice que cuando la fe disminuye, la superstición aumenta, ¿no? Son inversamente proporcionales. Cuando tienes mucha fe, no tienes por qué acudir a todas estas prácticas, ¿no? Porque conoces tu fe. Sabes de lo que es capaz Cristo, para qué instituye sacramentos y por qué hay que acudir a ellos. Pero bueno, hay gente que no ha tenido esa formación, o no ha tenido esa madurez en la fe y pues por eso acuden a otras cosas que no son cristianismo. También hay sacrificios de animales, hay ofrendas, ¿no? Las que se puedan imaginar, de que ofrecen, pues, por ejemplo, en el Palo Mayombe, ¿no? Que es otra religión que vamos a ver o mencionar aquí. eh, sí, la otra vez vi un rito de esos en YouTube. Le cortaban la cabeza a una cabra y le ponían alcohol y se lo bebían con todo y la sangre, ¿no? Y se me hizo muy... Para nosotros es muy lúgubre eso, como muy siniestro. Pero tú platicas con ellos y ellos te dicen, a ellos les ofende que tú digas que eso es del demonio, que tratan con espíritus malignos. Para ellos es muy peyorativo eso, dicen que no es cierto, que ellos tienen una religión que tiene contacto con la naturaleza y cada espíritu representa una fuerza de la naturaleza y según ellos, pues su obrar es el correcto y hacen bien y su religión es la verdadera, ¿no? Y que ellos nada más se ocupan de ayudar a la gente, ya sea que para el curanderismo, para adivinar cosas, para invocar a sus seres queridos y para ellos, o sea, ellos en su cosmovisión ellos están haciendo el bien y están acudiendo a las fuerzas divinas, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que, creo yo, ser comprensivos, pero aún así, ¿no? Nuestra labor en la apologética, pues es el diálogo, ¿no? También, por ejemplo, pues va a haber consagración de lugares, de objetos, personas y mucha música, mucha danza. Y yo de hecho así, digo, ya es un gusto personal. A mí siempre me ha gustado mucho la música, latina, ¿no? Me gusta mucho la salsa, la cumbia, el merengue, ¿no? Y muchos instrumentos y géneros tienen que ver con estas religiones, ¿no? Pero bueno, la danza africana también se me hace muy bonita esa, ¿no? Pero, de hecho, o sea, si ustedes lo ven o lo han escuchado, cuando ustedes, si investigan este tema de esta religión, les va a ser muy familiar cuando ellos tocan instrumentos, esa música con la que, pues, algunas ocasiones hemos escuchado. Pero bueno, en cuanto ahorita al tema de los sacrificios, ahorita vamos a hablar de los demás puntos, a la luz de la Biblia, de lo que nos enseña la iglesia también, o lo que nos han enseñado los apóstoles. Podemos encontrarnos varias cositas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los sacrificios, ya el apóstol Pablo nos había prevenido acerca de que si podemos o no podemos participar de sacrificios. Eh, en resumen, ya lo hemos visto también en sesiones anteriores, Cristo hizo un único sacrificio, y eso sí lo tenemos claro. En la misa lo único que hacemos es actualizar ese sacrificio. Es decir, no volvemos a sacrificar a Cristo, sino que como nosotros no nos tocó vivir en ese tiempo que Cristo murió, pues nosotros hagan de cuenta que abrimos una ventana en el tiempo a ese lugar, como si nos transportáramos, hagan de cuenta. Entonces la Eucaristía por eso es real, por eso está la presencia de Cristo sacramentada. Entonces, por eso también todas las misas puede ser que varíe la música, puede ser que varíe, no sé, las plegarias eucarísticas, puede ser que varíen muchas cosas, pero lo que nunca va a variar es que en una misa nunca debe faltar la Eucaristía, siempre está presente. Entonces, nosotros somos partícipes en ese sentido, de ese sacrificio, o somos no nada más espectadores, sino que también vamos a consumir de ese cordero. Por lo tanto, ese sacrificio es el que quedó y el que va a perdurar, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, dice San Pablo. Donde lo dice en 1 Corintios 11:23 en adelante. Pero yo aquí les voy a leer lo que refiere al sacrificio que explica San Pablo a los Corintios. En el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 10. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Entonces aquí les pregunta retóricamente, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Que es una pregunta retórica, es una pregunta que Pablo ya conoce la respuesta, sabe que es obvia, pero la pregunta para afirmarles algo, ¿no es la comunión? Pues claro que sí, dice, el pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Es lo que decía la Iglesia Católica, ¿no? Ahí estamos entrando en comunión con nuestro Dios. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos partimos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Ah, ahora San Pablo quiere que compares. Te está hablando de una mesa y un sacrificio que ocurre y una comunión con Dios. ¿Según quién? Según Cristo, según el cristiano. Entonces,
participamos de una mesa donde hay un sacrificio y te está mezclando el pan y la copa. Dense cuenta cómo hace una unión de eso, del sacrificio de Cristo con la Santa Cena o la Última Cena. Ahora dice, mirar, Israel según la carne, es decir, a los paganos, a los que no son cristianos. Dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, es decir, no entran en comunión con ellos. Vean ese paralelismo. Los cristianos están presentes en un sacrificio y consumen del sacrificio y son partícipes, pero la única diferencia es que el cristiano está en la religión verdadera, con el Dios verdadero. Pero los paganos, no. Y es lo que él les va a enseñar. Dice, no son partícipes de la verdad. Sí, también lo son. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Ahí está el problema, que ellos siguen a ídolos. Los ídolos serían dioses falsos. ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Entonces, para San Pablo, un sacrificio que está fuera de la Eucaristía o que es ajeno, ¿no? A el altar en el que estamos nosotros, es algo del maligno. Y dice, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esa es la enseñanza de San Pablo. No podéis, fíjense, aquí está la enseñanza. Por eso la pregunta es, ¿los católicos pueden participar en sacrificios? Aquí está la respuesta. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Entonces, no puede ser católico y estar en la Eucaristía y al mismo tiempo ser partícipe de otros sacrificios en otros lados, donde se les pide a otros dioses extraños. ¿Sale? Dice, no podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y esto es también subrayar la parte que es más clara, yo creo, en este pasaje de que la Eucaristía es sacrificio. Entonces, porque hay gente que dice, no, es que solo es una representación, ¿no? Solo es como una comidita, un recuerdo. No, aquí San Pablo me lo está comparando con otro sacrificio que también se hace. Entonces la Eucaristía también lo es. Por eso los compara como paralelos, pero al final uno es el verdadero. Y si o provocaros a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Entonces, según San Pablo, no podemos participar de otro sacrificio. Y bueno, pues en esto que le llamamos sincretismo, que les digo que es sinónimo de eh, fusión o mezcla. Entonces, un sincretismo es eso, una fusión o una mezcla. En el catolicismo tenemos a un único Dios, tenemos a Yahvé, ¿no? O al yo soy, a Dios. En nuestro caso creemos en un Dios trino, los cristianos. Bueno, va a haber cristianos unicitarios que te van a decir que la Trinidad no es falsa y que solamente hay una persona en Dios. Pero nosotros creemos que Dios es trino y Dios está en comunión o en unidad en el cielo con la gente que es de su familia, de su alianza, participa con él. Entonces ya lo platicamos mucho, ¿no? Porque los santos son uno con Dios y van a compartir cosas entre ellos porque son uno ya. Forman un cuerpo y un cuerpo completo es con toda y cabeza, ¿no? O sea, la cabeza es Cristo, la iglesia es su cuerpo. Entonces los que ya murieron van a estar en gracia con él. Esas personas que conforman a esa unidad, digamos, que no son Dios, serían los santos. Por ejemplo, en la religión del vudú, ellos le llaman a su dios Bondie y los espíritus que son emisarios de ese dios son los loas, los que les platicaba. En el caso de la religión de Palo, así se llama, eh, y hay variantes, ¿no? El Palo Monte, el Palo Mayombe. eh, bueno, al dios a ellos le van a llamar Ensambi. Y supuestamente, bueno, estas religiones son monoteístas, bueno, digo entre comillas, porque ellos le van a atribuir, por ejemplo, a los loas o los empungus, les van a atribuir muchas cosas divinas, ¿no? Y como les dijera, muy autómatas, ¿no? O sea, como si ellos tuvieran un poder por sí mismos de hacer cosas. Em, y por ejemplo, para nosotros los santos no tienen ese poder por sí mismos, sino que lo único que hacen es interceder nosotros encomendamos nuestras oraciones a los santos. Y eso es lo único que ellos van a hacer, a rogar por nosotros. Los santos no van a resolvernos cosas, y si lo hacen es gracias a que interceden a Dios, le piden a Dios. O sea, en realidad la fuente primaria para el católico es el poder de Dios, de Yahvé. No, no el poder es primariamente por los santos. O sea, el santo sería la causa segunda, ¿no? No la primera, de un milagro, por ejemplo. Y ellos no, ellos iban a decir que los lobas, los empungus también van a tener poderes y que gracias a ellos van a conseguir cosas o van a conocer el futuro, por ejemplo, ¿no? Y digo, está interesante, ¿no? Por ejemplo, esta religión de Palo, ahí tienen una iniciación que supuestamente es secreta.
que no se puede contar, que le llaman rayamiento ellos. Y es una ceremonia un poco compleja. Y ellos van a domesticar, por así decirlo, a un espíritu. Y está interesante porque después de su iniciación ellos les dan como una olla, así como una cosa así, una cosita así como de metal. Yo creo por eso le llaman, no sé si por eso le llaman religión de palo, pero ponen palos ahí. Y pueden poner restos humanos, de animales, tierra, algunos elementos de la naturaleza. Y generalmente ponen restos humanos con los cuales ellos hacen un pacto. Dicen supuestamente que su sacerdote les va a comunicar si los huesos humanos que ellos encuentran pueden hacer un pacto con el espíritu. Y supuestamente hagan de cuenta que va a ser como un ángel de la guarda que te va a cuidar siempre. Entonces tienen que ver si esos huesos todavía tienen un espíritu que no ha trascendido. Porque según ellos hay espíritus que están atrapados aquí en el mundo terrenal, que no han trascendido. Esos espíritus les llaman ellos enfumbes. Los enfumbes pueden hacer pacto con los vivos. Y supuestamente esos espíritus te van a proteger para que no te hagan brujería. Y para que encuentres trabajo. Y que para que encuentres el amor y no sé qué. Muchas cosas, ¿no? Em, y dicho de paso también, ¿eh? Este, todas estas prácticas que pues parecieran, bueno, para algunos parecieran inofensivas, por eso yo creo las practican. Hay muchísimos testimonios de exorcistas que la gran mayoría han dicho que los casos que han tenido de posesiones casi siempre tienen que ver con prácticas de este tipo. Que porque alguien ya practicaba vudú, una macumba, que alguien que practicaba el palo mayombe, que alguien que participó de un rito, em, algún demonio se posesionó de esas personas. Casi siempre los casos que tratan tienen que ver con eso, con el ocultismo o con gente que ha practicado estas religiones. Y, por ejemplo, en estas que son yo creo más populares, aunque estas sí existen en México, yo creo el vudú es el que menos, pero el palo sí, sí existe. Sobre todo existe la santería. En Brasil existe mucho el candomblé. Aquí estos sí serían equivalentes. La santería, el candomblé, los umbanda y los quimbanda. Estos grupos tienen un solo origen en común, estos cuatro que les puse aquí, que es la religión yoruba. La religión que también está en África, digamos que sería la religión pura, por así decirlo. Y cuando esta religión llega con los esclavos africanos a Cuba, ahí surge la santería. Entonces, esa religión yoruba, ahora le llaman santería. Ahorita vamos a hablar un poco de ella en detalle. Cuando llega a Brasil le llaman candomblé, pero también en Brasil hay grupos umbanda o quimbanda. Supuestamente uno es de magia blanca y otro de magia más oscura. Y ellos, los cuatro grupos, tienen, como tienen un origen en común, creen en un dios que se llama Olofin, que sería el equivalente a Yahvé, ¿no? Pero también dicen que hay tres formas de ese dios: Olorum y y Olodumare se llama. Y está interesante porque ahí el sincretismo sí encaja para ellos con la Trinidad, ¿no? Porque son tres manifestaciones. Yo diría que encaja más con los unicitarios porque ellos dicen que son tres manifestaciones, así como los unicitarios dicen que el Espíritu Santo es una manifestación, el Hijo es otra manifestación y el Padre es otra, del mismo, de una sola persona que es Dios. Es algo parecido a ese modelo, al de los unicitarios, ¿no? Pero ellos al equivalente a los santos, o digamos los espíritus emisarios que ellos invocan, serían los orishas. Eh, entonces, de estos sí hay más, ¿no? Es más común el que haya católicos que cuando acuden a los brujos, acuden a los santeros. Yo encontré en un libro que también a lo que serían estos grupos yorubas les llaman macumba, pero el término macumba casi siempre se ha referido despectivamente como a decir me practicaron una macumba, es decir, una magia negra, como una brujería. Pero también he leído que autores que hablan como macumba, como este grupo de creencias de todos ellos, los santeros, los umbanda y los quimbanda, en que eso sería de manera genérica lo que es la macumba, ¿no? Algunas veces lo mencionan como una religión aparte. Pero bueno, al final tienen que ver todos estos. Y las prácticas que hacen estos cuatro son muy semejantes. Estos sí están más en América. Y bueno, pues cada uno tiene sus componentes. Ya hablamos de las cosas en común que hay. Y por ejemplo, aquí les pongo una tabla en el caso del culto palero y el santero, el sincretismo que hay, solo por mencionar algunos, hay más. Por ejemplo, el Yahvé, para los santeros es Olofin y para los paleros sería Nzambi. Por ejemplo, hay una advocación en Cuba que se llama la Virgen de la Caridad del Cobre. Entonces ahí, pues como hay muchos santeros, eh, ahí le llaman
que sería, en la santería son los orishas, ¿no? Ochun sería, Oshun. En los paleros sería Cholagüen, que también le llaman ellos Mamá Chola, sería como la Virgen María. Em, Fíjense, pero también hay grupos, por ejemplo, como también hay, como en todas las religiones, hay grupos más puritanos, ¿no? Por ejemplo, hay paleros que van a decir, no, es que nosotros, eso es catolicismo, nosotros creemos en esto. Van a ser más puritanos, ¿no? Pero la verdad es que también hay gente que sí tiene mezclada esas cosas. Entonces, para ellos van a ser lo mismo, van a decir es que es lo mismo. Ujú. La Virgen María que Mamá Chola. Por ejemplo, San Francisco de Asís lo tienen en un equivalente con este, ¿no? Con este orisha. Orunmila o Kimbambula, ¿no? Para los paleros, los que sean los empungus. En el caso de los paleros llaman empungus estos espíritus. En Santa Bárbara, este también es muy popular. Esta santa tiene, bueno, es que su historia tiene que ver con que, si mal no recuerdo, creo que cuando había muerto cayó un rayo y la han asociado su advocación con algo de los truenos. Por eso el santero piensa que es Chango y Chango es como o Shango se pronuncia, es un orisha que les digo que tienen que ver con la naturaleza, la mayoría de espíritus, que tiene que ver con esto, con los rayos o los truenos. Y los paleros también tienen un espíritu que le llaman siete rayos, que entonces pues va a tener una equivalencia, ¿no? Porque se asocia con un santo católico que tiene que ver con esto. Y por ejemplo, San Pedro también tiene, ¿no? Sus espíritus paralelos, por así decirlo, en cada culto. Y eso hay muchos más, ¿no? O sea, también encontré muchos otros. Sobre todo hay advocaciones de María, eh, que también le diferencian un espíritu diferente para cada una de ellas. Entonces van a tener muy mezclado eso.